comenzar y... Ponemos entonces una votación para que nos comparta Michelle la pantalla mientras tanto, ¿sí? Perfecto. Las preguntas, Michelle, cuando las pongas en la pantalla, dale unos 10, 15 segundos y vas pasando una y después la siguiente, hasta que completes las 4, ¿no? Ya, ok. Entonces, ya. Buenas noches con todos. Vamos a compartir unas preguntas que van a aparecer en la pantalla. ¿Llega a verse? Sí, se ve perfecta. Sí, se ve bien. Voy a poner las dos siguientes. Ya, perfecto. Sí, ya comenzaron a votar también. Qué bueno. Pareciera que ya no están votando, ¿ah? Ah, no, sí, todavía. Todavía, todavía estoy. Creo que 5 minutos estaría bien, que se completen los 5 minutos. Ok, entonces un minuto más. Ujú.
Adelante, Guillermo, con la presentación. Buenas noches con todos. El tema que vamos a presentar esta noche es Anatomía y Fisiología de los Músculos Extraoculares, a cargo de nuestra residente de primer año, Michelle Lázaro Ordonio, quien realizó su pregrado en la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente se encuentra realizando la residencia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y hemos contado con la asesoría del doctor Abel Flores Boza, quien es médico asistente del Servicio de Oftalmología Pediátrica del INO, y también es actual presidente del capítulo de Oftalmología Pediátrica de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Michelle. Te damos pase para que continúes con tu presentación. ¿Logra verse mi pantalla? Sí. Sí, se ve perfecto. No, perdón. Okay. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de músculos extraoculares. Vamos a comenzar hablando de anatomía. Cuando hablamos de músculos extraoculares, nos referimos a los 4 músculos oblicuos y a los 4 músculos rectos, a los 2 oblicuos y al músculo elevador del párpado superior. En esta imagen podemos observar al músculo recto medial, recto lateral, recto superior, recto inferior, el músculo oblicuo superior, el oblicuo inferior y el músculo elevador del párpado superior. En esta otra imagen podemos observar la parte posterior, donde se pueden apreciar un poco mejor las inserciones de los músculos oblicuos. Vamos a hablar de qué es el espiral de Tillaux. El espiral de Tillaux es una línea imaginaria que va a unir las inserciones tendinosas de los músculos rectos, tanto de los rectos laterales como de los rectos superior e inferior. Vamos a ver que la distancia entre la inserción tendinosa de los músculos y el limbo va a variar en los diferentes músculos. Y al unir esta línea va a dar una espiral. Entonces vamos a tener que el músculo que se va a insertar más proximal al limbo va a ser el recto medial, seguido por el recto lateral con 6.5 milímetros, perdón, por el músculo oblicuo inferior con el músculo recto inferior con 6.5 milímetros, el recto lateral con 6.9 milímetros y el recto superior con 7.7 milímetros. Ahora vamos a hablar de cada uno de los músculos. Los músculos rectos horizontales van a ser el músculo recto medial y el recto lateral. El músculo recto medial va a originarse del anillo de Zinc. Va a transcurrir por la pared medial de la órbita y va a medir 40 milímetros, con un tendón de 4.5 milímetros que se va a insertar a 5.5 milímetros medial al limbo, tal como se observa acá. Lo podemos observar acá por debajo del oblicuo superior, ¿no? Es este. La función principal de este músculo va a ser la aducción y va a estar inervado por el tercer par craneal. El músculo recto lateral se va a observar acá, va a originarse del anillo de Zinc y va a medir también 40 milímetros, con un tendón de 7 milímetros que se va a insertar 6.9 milímetros lateral al limbo. La función principal de este músculo va a ser la abducción y su inervación va a estar dada principalmente por el sexto par craneal. Ahora los rectos verticales. El músculo recto superior va a originarse del anillo de Zinc y va a tener una longitud de 40 milímetros con un tendón de 6 milímetros que se va a insertar a 6 milímetros a 7.7 milímetros superior al limbo. La función principal de este músculo va a ser la elevación y va a estar inervado por el tercer par craneal. El músculo recto inferior, se ve mejor en esta imagen, va a originarse también del anillo de Zinc y va a medir 40 milímetros, como los anteriores músculos.
va a tener un tendón de 7 milímetros que se va a insertar a 6.5 milímetros inferior al límite. La función principal de este músculo va a ser la depresión y también va a estar inervado por el tercer par craneal. El músculo oblicuo superior es un músculo que va a nacer ya no del anillo de Zinc, pero sí del vértice de la órbita, medial y superior al anillo de Zinc. Va a tener dos porciones, una porción muscular y una porción tendinosa. La porción muscular va a medir aproximadamente 32 milímetros y al llegar a esta estructura llamada tróclea, que es una estructura cartilaginosa que va a tener la función de lateralizar el músculo, se va a volver tendinoso y va a dirigirse hacia la parte lateral y posterior, insertándose en el cuadrante póstero superior. Vemos que el tendón de este músculo va a medir 26 milímetros. Como se ve acá en la imagen, es bastante grande. Este músculo, esta parte, va a tener un ángulo de 51 grados con el eje visual. Y esto va a ser importante porque vamos a ver que nos va a ayudar a entender la función del músculo, que principalmente va a ser la intorsión. La porción muscular del músculo, bueno, valga la redundancia, va a estar encargado principalmente de la función de presión que tiene este músculo. Y las fibras anteriores tendinosas van a estar principalmente encargadas de la intorsión. Este músculo, a diferencia de los anteriores, está inervado por el cuarto par craneal, que también se le llama troclear en alusión a esta estructura por la que atraviesa este músculo. El músculo oblicuo inferior, se puede observar mejor en esta imagen, va a nacer del hueso maxilar, lateral a la fosa lagrimal. Va a medir alrededor de 37 milímetros y va a tener un tendón pequeño de 1 milímetro. Y esto fue motivo de una de las preguntas que se hicieron. ¿Okay? Va a insertarse en la zona posterolateral del globo ocular, cerca a la zona macular, como se ve un poco mejor en esta imagen. La principal función de este músculo va a ser la extorsión y va a estar inervado por el tercer par craneal. En estas imágenes, que son sacadas del Atlas de Anatomía, Embriología e Histología Ocular del doctor Francisco Loaiza, podemos ver la disección de los músculos rectos, ¿no? El recto superior, el recto inferior, lateral y medial. Y en esta otra imagen podemos ver al músculo oblicuo superior y al oblicuo inferior. Vemos acá la parte muscular del oblicuo superior y la parte tendinosa. Y el músculo oblicuo inferior con su inervación por el tercer par craneal. Bien, el músculo que faltaba era el músculo elevador del párpado superior, el cual va a nacer también del vértice de la órbita, específicamente del ala menor del hueso esfenoides. Va a ser un músculo que va a medir 40 milímetros y tiene un tendón de 14 a 20 milímetros, que se va a insertar en la superficie anterior del tarso. Vamos a ver que la función principal de este músculo va a ser la elevación del párpado superior y está inervado por el tercer par craneal. Bien, la irrigación de los músculos extraoculares va a estar dado principalmente por las ramas musculares de la arteria oftálmica, la cual es rama de la carótida interna. Como podemos observar, va a haber dos ramas principales, que son la rama muscular medial y la rama muscular lateral. La rama muscular medial va a dar irrigación a los músculos recto medial, como podemos ver acá, al músculo recto inferior, aquí la ramita, y el músculo oblicuo inferior. Y la rama muscular lateral va a dar irrigación al músculo recto superior, al oblicuo superior, al elevador del párpado superior y al recto lateral, como observamos aquí. Además, cabe recalcar que los músculos recto inferior y oblicuo inferior van a recibir algunas ramas de la arteria infraorbitaria, la cual es rama de la arteria maxilar superior, que es rama de la arteria carótida externa. Y el músculo recto lateral va a recibir también ramas de la arteria lagrimal. Vemos que estas ramas musculares van a acompañar al músculo formando las arterias ciliares anteriores. Y todos los músculos van a recibir 2 a 3 arterias ciliares anteriores,
Sin embargo, el recto lateral va a ser el único que solo va a tener una arteria ciliar anterior. El drenaje de los músculos extraoculares va a ser paralelo a la irrigación arterial y van a drenar principalmente en la vena orbitaria superior y la vena orbitaria inferior, las cuales a su vez van a drenar en el seno cavernoso. La inervación de los músculos extraoculares va a estar dado por el tercero, cuarto y sexto par craneal. Vamos a ver que el tercer par craneal van a ser del mesencéfalo y va a dar una rama superior y una rama inferior. La rama superior va a inervar al elevador del párpado superior, al recto superior, y la rama inferior al recto inferior, al recto medial y al oblicuo inferior, como podemos observar en esta imagen. El cuarto par craneal van a ser lateral a los colículos inferiores y va a dar inervación al músculo oblicuo superior, tal como se ve en esta imagen. Y el sexto par craneal van a ser del surco bulbopontino, como se ve acá, y va a inervar al músculo recto lateral. Esta imagen también es sacada del Atlas de Anatomía del Dr. Loaiza y podemos observar las ramas superior e inferior del nervio craneal, del tercer par craneal, perdón. Y podemos ver acá, por ejemplo, la rama superior que va a inervar al músculo recto superior y al músculo elevador del párpado superior, y la rama inferior que va a inervar al músculo oblicuo inferior, al músculo recto inferior y al músculo recto medial. Bien, la primera parte fue anatomía y ahora vamos a ir a la parte de fisiología. Para entender algunos conceptos vamos a comenzar entendiendo qué son los ejes de Fick, los cuales son los ejes principales de rotación del globo ocular. Son tres: el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X es un eje tangencial alrededor del cual el globo ocular tiene movimientos de elevación y de presión. El eje Y, como se ve en esta imagen, es un eje sagital y alrededor del cual el globo ocular va a hacer movimientos de torsión. Aquí vamos a ver la intorsión, que es que el limbo superior se ha llevado hacia el lado nasal, y el movimiento de extorsión, que significa que el limbo superior se ha llevado hacia el lado temporal. Y el eje Z, que es un eje vertical, alrededor del cual el globo ocular va a hacer movimientos de abducción y aducción. ¿Okay? El plano de Listing es un plano coronal imaginario alrededor del cual confluyen los ejes de Fick. Bien, para poder entender esto un poco mejor, hemos puesto estas animaciones que nos van a ayudar a entender. El eje X, como vimos, es un eje transversal y vemos al globo ocular haciendo los movimientos de elevación y de presión. El eje Z es un eje vertical y el globo ocular va a moverse en abducción y aducción, como se ve acá. Y el eje Y es un eje sagital, alrededor del cual el globo ocular va a hacer movimientos de intorsión y extorsión. Otros puntos que quería aclarar eran el eje visual y el eje orbitario. El eje visual va a ser la línea que une al punto de fijación a la fobia. Como sabemos, la fobia va a ser un poco lateral, por lo tanto no va a estar exactamente en el centro. Entonces, este va a ser el eje visual. Y vamos a ver que la pared medial y la pared lateral de la órbita no son paralelos, sino que van a tener un ángulo de 45 grados que van a formar entre sí. A este ángulo de 45 grados lo podemos dividir en dos y ahí va a formarse el eje orbitario. 45 entre 2 es 22.5, pero para fines por convenio vamos a decir que este ángulo es de 23 grados. Y a esto nos referimos con el eje orbitario. Entonces, el eje visual y el eje orbitario, el eje visual y el eje orbitario van a tener un ángulo de 23 grados. Y este ángulo va a ser clave para poder entender las acciones musculares. Bien, ahora vamos a hablar de las posiciones de la mirada. Vamos a ver que la posición primaria de la mirada
es aquella en que los ojos están viendo a un punto fijo y la cabeza se encuentra derecha. Además, vamos a tener las posiciones secundarias, en las cuales los movimientos van a ser horizontales o verticales. Entonces, hablando de verticales, vamos a tener la supraversión y la infraversión. Y hablando de horizontales, la dextroversión y la levoversión. Entonces, los que están con una estrellita fucsia son las posiciones secundarias. Y las posiciones terciarias van a combinar movimientos verticales y movimientos horizontales. Entonces vamos a tener, si miramos hacia arriba y a la derecha, que es una dextro-supraversión, ya combinamos dos movimientos, entonces es una posición terciaria. Mirar arriba y a la izquierda, mirar abajo a la derecha y mirar abajo y a la izquierda. Esas son las posiciones terciarias. Ahora, ¿cuáles son las posiciones cardinales? Son las 6 que están encerradas en los cuadros a la derecha y a la izquierda. ¿Y por qué? Porque estas nos van a permitir aislar la acción de un músculo para poder evaluarlo. Es decir, en esta posición vamos a poder evaluar que un músculo está actuando principalmente. Y eso lo vamos a entender más adelante en las siguientes diapositivas. Y las posiciones diagnósticas de la mirada son estas 9 que estamos presentando en esta imagen. Seguimos. Bien, ahora vamos a ver las acciones musculares de cada uno de los músculos extraoculares. Desde su posición primaria. Es decir, si el paciente está mirando hacia adelante, en posición primaria de la mirada, a un punto fijo, los músculos van a tener una acción cuando se contraen. Esta va a ser su acción principal. Y vamos a ver el recto medial. Este es un ojo izquierdo, esta es la parte nasal, esta es la parte temporal, y vamos a ver qué va a hacer el músculo recto medial. Vemos que está llevando el ojo hacia el lado nasal. Esto se conoce como aducción, y es la única acción que va a tener el recto medial en posición primaria. Porque el recto medial es un músculo básicamente aductor. El recto lateral va a llevar el globo ocular hacia el lado temporal, y a eso se le llama abducción. Ahora vamos a hablar de los músculos recto superior y recto inferior. El músculo recto superior va a formar un ángulo de 23 grados con el eje visual. Es decir, no están alineados, sino que el eje visual y el eje del músculo van a formar un ángulo de 23 grados. Entonces vamos a ver qué va a pasar si es que este músculo se contrae estando el paciente mirando de frente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces vemos acá que el globo ocular se va a ir hacia arriba, ¿no? Además, el limbo superior está yendo hacia nasal, esto es intorsión. Y el globo ocular se está yendo hacia adentro o hacia medial, y esto es aducción. Podemos ver ahí. Entonces, elevación es la acción principal, la intorsión porque lleva el limbo superior hacia nasal y la aducción. El músculo recto inferior también va a tener un ángulo de 23 grados con el eje visual. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son sus funciones. Vemos acá que va a llevar el globo ocular hacia abajo, el limbo superior hacia temporal, que es extorsión, y el globo ocular hacia adentro, que es aducción. Pero, ¿qué va a pasar si yo quiero evaluar al músculo recto superior y tratar de aislar su función para que solamente sea elevador, por ejemplo? En el caso del recto superior, para yo poder hacer eso, tengo que el plano del músculo alinear con el eje visual. Para esto, si este es el músculo recto superior, vemos que está formando un ángulo de 23 grados con el eje visual. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder alinearlos? Tengo que llevar el globo ocular a abducción, ¿verdad? Al abducir el globo ocular, como en esta imagen, vemos que el globo ocular está abducido a 23 grados, están alineados estos ejes. Entonces, el músculo va a comportarse como un elevador puro.
Y de esta manera vamos a poder evaluar la acción del músculo. Si yo hago lo contrario y hago la aducción a 67 grados formando un ángulo de 90 grados, lo que va a pasar es que el músculo va a ser principalmente intorsionador. Bien, ahora, esta es una vista inferior del músculo recto inferior. Vemos acá que este músculo también va a tener un ángulo de 23 grados con el eje visual. Entonces, si yo quiero que el globo ocular se alinee, o el eje visual se alinee al plano del músculo, lo que tengo que hacer es abducir el globo ocular 23 grados. De esta manera, como en esta imagen, vemos el globo ocular hizo una abducción de 23 grados y se alinearon los ejes. Entonces, en esta posición, el músculo recto inferior se va a comportar como un depresor. ¿Ok? Y si hago lo contrario y formo un ángulo de 90 grados entre el músculo y el eje visual, como aquí, el recto inferior va a comportarse principalmente como extorsionador. Bien, ahora el músculo oblicuo superior y el músculo oblicuo inferior. Vamos a ver sus funciones mientras el paciente está mirando de frente o en posición primaria de la mirada. Este músculo va a tener un ángulo de 51 grados. Vemos entonces que va a llevar el limbo superior hacia nasal. Podemos ver ahí el puntito rojito para poder guiarnos un poco más. Y vemos que se está yendo hacia nasal. Por lo tanto, a esto le llamamos intorsión. Además, está llevando el globo ocular hacia abajo. A esto le llamamos depresión. Y está llevando también hacia el globo ocular hacia temporal, y a esto le llamamos abducción. Y el músculo oblicuo inferior está llevando el limbo superior hacia temporal, lo cual llamamos extorsión. Está llevando el globo ocular hacia arriba, elevación, y también el globo ocular hacia afuera, y esto es abducción. Bien, ahora vamos a hacer la misma analogía que hicimos con los rectos, con los oblicuos. Ahora, el músculo oblicuo superior va a tener un ángulo de 51 grados con el eje visual. Entonces, si el músculo tiene este ángulo, para yo poder alinear los ejes, para poder alinear el eje del músculo al eje visual, voy a tener que aducir el ojo a 51 grados. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esta imagen. El globo ocular lo estoy aduciendo a 51 grados. Entonces, en esta posición, el eje visual y el eje del músculo van a estar alineados, van a estar en el mismo lugar. Entonces, la acción del oblicuo superior va a ser principalmente la depresión. Y si hago lo contrario y abduzco 28 grados el globo ocular, lo que voy a hacer es evaluar principalmente la intorsión. 38. Bien, con el músculo oblicuo inferior vamos a hacer algo similar. Entonces, el músculo oblicuo inferior también tiene un ángulo de 51 grados con el eje visual. Si yo quiero alinear el plano del músculo al eje visual, voy a tener que aducir el globo ocular 51 grados. Cuando hago eso, los ejes van a estar alineados y por lo tanto el músculo oblicuo inferior va a tener la función principal de elevación. Y si por el contrario yo abduzco el globo ocular, voy a formar un ángulo de 90 grados y la función principal del músculo va a ser la extorsión. Ya, esto es un cuadro resumen
de lo que acabamos de hablar y vemos cuáles son las acciones principales de cada músculo, ¿no? En resumen, los músculos recto, medial y lateral van a tener las funciones de aducción y abducción respectivamente. Los músculos inferiores, tanto el recto inferior como el oblicuo inferior, van a ser extorsionadores, ¿no? Extorsión y extorsión. Los músculos superiores, tanto recto superior como oblicuo superior, van a ser intorsionadores. Los músculos rectos verticales van a ser aductores y los músculos oblicuos van a ser abductores. Pero esto siempre y cuando todas estas acciones son cuando lo hablamos desde la posición primaria de la mirada, porque ya vimos que si alineamos los ejes, vamos a poder evaluar las funciones aislando los músculos, ¿no? Y evitando la acción secundaria y terciaria de los demás músculos. Ok, ahora vamos a hablar de la ley de Sherrington. La ley de Sherrington de inervación recíproca dice que para que haya una acción muscular va a haber un músculo agonista. Este músculo agonista va a recibir una inervación y una contracción, por lo tanto una contracción muscular que en la misma medida debe recibir el músculo antagonista, pero en sentido negativo. Quiere decir que si, por ejemplo, el músculo recto medial se va a contraer, el músculo recto lateral debe relajarse para poder permitir esa acción. Entonces, en esa misma medida, el agonista, en la misma medida que el agonista se contrae, el antagonista se relaja. ¿Ok? Y la ley de Hering de correspondencia motora es la ley binocular. Cuando nosotros hacemos una acción en un paciente, una versión o una acción de los ojos en un paciente sin ninguna patología, ambos ojos van juntos. O sea, si le decimos al paciente que mire a la derecha o que mire a la izquierda, los dos ojos van a ir juntos. Para que esto suceda, se tienen que contraer músculos en el ojo derecho y músculos en el ojo izquierdo. Entonces, a estos músculos que se contraen a la vez para llevar a cabo una función, de, por ejemplo, mirar a la derecha o de mirar a la izquierda o arriba, cualquier función, se le llama músculos yunta. Entonces, los músculos yunta van a ser simétricos en cada ojo y van a recibir la misma inervación y van a contraerse en la misma intensidad. Por ejemplo, aquí lo vemos mejor. Ahí. En esta imagen se ve mejor. Podemos ver, por ejemplo, en este caso al paciente se le pide que mire hacia la derecha y arriba. Entonces, para que mire hacia la derecha y arriba, el ojo derecho va a estar abduciendo y mirando hacia arriba. ¿Y qué músculo actúa principalmente como elevador cuando el ojo está en abducción? Dijimos que era el recto superior. Y cuando el ojo está en aducción, como está en este caso el ojo izquierdo, ¿qué músculo actúa principalmente como elevador? En aducción, según lo que habíamos visto, es el oblicuo inferior. Entonces, estos dos son músculos yunta. Por ejemplo, acá, en el ejemplo de abajo, si le pedimos al paciente que mire abajo y hacia la izquierda, vamos a ver que el ojo derecho va a estar en aducción. Entonces, ¿qué músculo es principalmente depresor cuando el ojo está en aducción? Es el oblicuo superior. ¿Y qué músculo es principalmente depresor cuando el ojo está en abducción? Es el recto inferior. Entonces, ahí podemos ver y aplicar lo que hemos aprendido en las diapositivas anteriores. Bien, ¿qué son las ducciones? Las ducciones van a ser movimientos monoculares del ojo alrededor de los ejes de Fick. Entonces, ya lo hemos visto antes, y son la aducción, la abducción, la supraducción, la infraducción, la intorsión, que dijimos que era llevar el limbo
superior hacia el lado nasal, la extorsión, que era llevar el limbo superior hacia el lado temporal, ¿no? Y esto se da alrededor de los ejes de Fick, que son los ejes que hemos estudiado. Entonces, esto ya lo entendimos. Las versiones van a ser movimientos conjugados. Entonces, los ojos, como habíamos dicho, se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿no? En un paciente sin patologías. Entonces, vamos a ver que las versiones van a ser la supraversión, que es mirar hacia arriba, la infraversión, los dos globos oculares hacia abajo, la dextrosupraversión, arriba y a la derecha, la dextroversión a la derecha, la dextroinfraversión a la derecha y abajo, la levosupraversión a la izquierda y arriba, la levoversión a la izquierda y la levoinfraversión abajo y a la izquierda. Y las vergencias van a ser movimientos disyuntivos, es decir, se dan en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Ok? O sea, puede ser divergencia, que los globos oculares vayan hacia el lado lateral, o convergencia, que ambos vayan hacia nasal. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video y quisiera que alguna de mis compañeras o alguien que esté escuchando pueda participar. Ya. Vamos a ver qué músculo estaría afectado en este caso. Vemos que el paciente está mirando hacia la derecha y ahora intenta mirar hacia la izquierda. Hacia la derecha, arriba y a la izquierda. A ver, ¿quién podría decir qué músculo estaría afectado en este caso? El recto lateral izquierdo. Bien, el recto lateral izquierdo, como hemos podido ver, cuando el paciente intenta mirar hacia la izquierda, no puede en el ojo izquierdo, ¿no? Tiene esa limitación. Entonces, la afectación sería principalmente del recto lateral del ojo izquierdo. A ver, ¿qué músculo se encuentra hiperfuncionante en este caso? Le hemos pedido al paciente que mire hacia la derecha y arriba. Ya, entonces vemos, recuerdan que cuando le dijimos al paciente que mire hacia la derecha y arriba, entonces este ojo derecho estaría en abducción y este ojo izquierdo en abducción. Entonces vemos que el ojo izquierdo está como que yéndose muy arriba. Entonces hay un músculo que se encuentra hiperfuncionante acá. Entonces, ¿qué músculo estaría actuando más en esta posición? El oblicuo inferior izquierdo. El oblicuo inferior del ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque el oblicuo inferior va a ser principalmente elevador cuando el globo ocular se encuentra en abducción. ¿Ya? Entonces, eso es. A ver, ¿qué músculos estarían activos en el ojo derecho e izquierdo si es que le pido al paciente mirar hacia arriba y a la derecha? O sea, en esta posición. Le digo que mire hacia arriba y a la derecha. ¿Alguna de mis compañeras que quiera responder esta pregunta? Bien, vamos a ver que cuando le pedimos al paciente que mire hacia arriba y a la derecha, el ojo derecho se va a encontrar en abducción. Entonces, ¿qué músculo estaría actuando principalmente como elevador si es que el globo ocular se encuentra en abducción? Entonces sería el recto superior. Y si el globo ocular se encuentra en aducción, el que principalmente actúa como elevador va a ser el oblicuo inferior. Y esta ya sería la resolución del cuestionario que se hizo al inicio.
Entonces, ¿cuál de los siguientes músculos extraoculares está inervado por la división superior del nervio motor ocular común? Recuerdan que vimos que el tercer par craneal se dividía en dos, en división superior y en división inferior. Entonces, la división superior inervaba a dos músculos, el músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. Entonces, acá la respuesta era el músculo recto superior, que lo hizo bien la mayoría. El músculo extraocular que tiene el tendón más corto, como habíamos visto en la imagen, ¿no? El tendón más corto que medía 1 milímetro era el del oblicuo inferior. Bien, seguimos. ¿Qué músculos yunta actuarían si se dirige la mirada hacia abajo y a la izquierda? Entonces, si miramos hacia abajo y a la izquierda, el oblicuo superior derecho y el recto inferior izquierdo, porque recuerden que el derecho estaría en aducción, y en aducción, ¿qué músculo es principalmente depresor? El oblicuo superior, y el ojo izquierdo estaría en aducción, y en abducción, y en abducción el principal músculo que es depresor es el recto inferior. Entonces, con lo que hemos explicado, lo respondemos. ¿Y cuáles son las posiciones cardinales de la mirada, excepto? Habíamos visto que las posiciones cardinales de la mirada era cuando podíamos aislar las acciones de los músculos, ¿no? Entonces, en supraversión y en infraversión van a actuar más de un músculo, como sinergia. Entonces, la respuesta ahí era supraversión. Bien, muchas gracias. Esto era lo que habíamos preparado. No, y un agradecimiento especial al doctor Abel, al doctor Ricardo y también a la doctora Alejandra Quispe, que me ayudaron con esta presentación. Muy buena Perfecto, exposición, Michelle. muy clara y muy didáctica. Creo que se ha cumplido con el objetivo. A pesar de que estrabismo, este tema es un poquito complicado, creo que lo has hecho muy bien. Doctor Flores, ¿tiene algún comentario? Primeramente, para felicitar a Michelle, es una excelente revisión, realmente lo has hecho muy, muy didáctico. Lo importante es ir revisando este tema paso a paso y sobre todo ejercitarlo. Una de las cosas que suele suceder cuando uno empieza a abordar estos temas es la confusión entre las posiciones cardinales, posiciones diagnósticas y funciones de los músculos. Ustedes justo, Michelle, mostraste las posiciones cardinales. El gráfico, un gráfico que mostraste, creo que es posterior. El que solemos, el gráfico que van a ver en las historias clínicas, ¿correcto? Entonces, generalmente sucede una confusión respecto a las posiciones cardinales y la función. Entonces, una pregunta que suelen hacer es, ¿por qué en el caso del ojo derecho yo ubico el oblicuo, por ejemplo acá? Imagínense en el ojo derecho, ¿por qué ubico el oblicuo inferior en esta posición si es que es abductor? ¿Y por qué lo ubico hacia adentro? Y eso hay que entender bien claro que esto no son funciones, sino son posiciones cardinales y posiciones diagnósticas, ¿sí? Esa es una de las cosas que hay que entender. La segunda es, y tú lo has explicado perfectamente, Michelle, es hablar de músculos agonistas, antagonistas, músculos yunta, pero hay un tercer concepto más que es importante familiarizarse muy tempranamente, que es el de los sinergistas, ¿correcto? Cuando hablamos de músculos agonistas, antagonistas y sinergistas, nos referimos a un solo ojo. Y cuando hablamos de músculos yunta, nos referimos a los dos. Es decir, ya no se usa hoy en día, como se hacía hace algunos años atrás, el antagonista contralateral. Ya no existe ese término, ¿correcto? Cuando hablamos de antagonistas y agonistas es de un solo lado. El concepto de sinergista viene a ser aquel músculo que va a ayudar
al músculo principal para un determinado movimiento. Por ejemplo, si es un movimiento de aducción, hablando del ojo derecho, el recto medio es el aductor, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los sinergistas? Los otros dos que también hacen aducción, que son el recto superior y el recto inferior, ¿correcto? Entonces, ese es el concepto de sinergistas. Otra parte importantísima es el video que mostraste para entender cuál es el músculo que estaría afectado cuando hacemos la evaluación de la mirada. Y este video es fundamental porque tú lo has explicado, Michelle, que existen dos tipos de movimientos oculares, monoculares y binoculares, ¿correcto? Monoculares, ducciones, binoculares, versiones y vergencias. Siempre recuerden, cuando hacen la evaluación de los movimientos oculares, primero se empieza por las versiones, ¿correcto? Si las versiones están normales, ustedes no necesitan ya evaluar las ducciones. Siempre recuerden eso, para que tengan claro desde el primer día que hagan su evaluación de lo que es la evaluación de la motilidad ocular. Recuerden siempre primero versiones. Si las versiones están normales, ya no necesitan evaluar ducciones. Si las versiones están anormales, como en este caso, que mostraba que hay una limitación de la abducción del ojo izquierdo, entonces ahí requerirán evaluar ducciones del ojo izquierdo, y si en la aducción ven que efectivamente hay una limitación de la abducción, entonces ahí sí pueden confirmar que es un problema del recto lateral, ¿sí? Una parálisis, o si es que la aducción es completa, podría ser solo una paresia. Entonces, la recomendación es, conforme vayan repasando la parte teórica en conjunción con la fisiología, hagan la evaluación de sus pacientes. No esperen un paciente que tenga patología, diríamos, de la motricidad para evaluar en todos sus pacientes. Dense un tiempito para poder evaluar y así se van a acostumbrar. Es como cuando ven el fondo de ojo. Si ustedes no ven fondo de ojo normal, no van a poder reconocer el fondo de ojo anormal. Lo mismo pasa con esto. Si no se acostumbran a evaluar motilidad ocular normal, va a ser difícil que puedan encontrar, diríamos, alguna anomalía. Y otra cosa que es fundamental, a propósito de un caso que me consultaron ayer, es, recuerden que hay formas, una de las cosas que es importante, sobre todo para ustedes que hacen emergencia, es que muchas veces cuando hay un trauma, por ejemplo, orbitario, y sospechamos de una lesión de un músculo, podemos echar mano de imágenes diagnósticas. Tenemos tomografía y tenemos resonancia. La tomografía perfectamente nos ayuda para ubicar los músculos extraoculares, ¿ya? Es más barato, es más rápido. La resonancia va a ser superior, pero es más cara, es más difícil, más tiempo. Entonces, siempre recuerden eso cuando tengan traumas orbitarios y sospechen lesión de músculos extraoculares. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. Estoy leyendo, Doc, están felicitándole a la doctora Michelle, pero no veo ninguna pregunta. Eso es bueno. Aparentemente quiere decir que todo ha estado claro. Sí, Doc. Muy bien, algo Michelle, que quieras añadir, alguna inquietud. Al igual que lo que estaba mencionando, al inicio la duda era entre la acción del músculo y los músculos yunta cuando tenemos que aislar. Entonces, ya viendo varias imágenes, he podido entender esto, ¿no? Que era creo yo, lo más difícil. Pero Eso es perfecto. Sí, la idea es esa, que se familiaricen tempranamente, no esperen rotar por el departamento de oftalmopediatría y estrabismo para recién revisar esto. Revisen desde ya y empiecen a aplicarlo y se van a dar cuenta que es una cosa más sencilla de lo que teóricamente está escrito o plasmado en un libro.
Así es, doctor. Mientras más uno vea pacientes, uno va a ir habituándose a realizar un buen examen. Y que lo que es importante, ¿no? Realizar un buen examen en los niños, ya que para realizar un examen en los niños se cuenta con un poco tiempo, ya que los niños se aburren rápido, y entonces hay que aprovechar el poco tiempo que uno tiene para poder evaluarlos, ¿no? Y es importante tener conocimiento de esto, ¿no? De los movimientos de las ducciones, las versiones, y aparte también conocer las leyes que bien lo ha mencionado Michelle, ¿no? La ley de Herring, la ley de Sherrington, que es muy importante para conocer, ¿no? Para entender la fisiología de este tema que es un poco complicado. Sí, realmente es excelente tu aporte. Bueno, no veo más preguntas, doctor. Si no hay alguna otra aporte de parte de Michelle, creo que entonces estaríamos concluyendo con la charla. Muy bien, perfecto. Entonces, nuevamente para felicitar a Michelle por su excelente revisión, felicitar también a las doctoras que han participado activamente, eso es bueno. Y muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Abel, y gracias a todos. Hasta acá estamos llegando con esta parte de anatomía y fisiología. Y próximamente ya les estaremos avisando de reiniciar un nuevo ciclo de charlas, de conferencias, siempre con la participación tanto de médicos residentes como de staff y eventualmente con también médicos extranjeros. Muchas gracias. Ya nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches.